El mundo del envase. ¿Qué tal amigos del mundo del envase? Bienvenidos a un programa más en este canal de YouTube, El Mundo del Envase. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a tener una invitada muy especial porque ella es experta en el área de compras de materiales de empaque. Ella es Malinali Cholula. Malinali es licenciada en Administración Industrial y cuenta con algunos diplomados entre los que destacan aplicaciones informáticas, control total de la calidad y diplomado en envase y embalaje por la AME. Quiero destacar que además Malinali Cholula también imparte clases ahora en este diplomado, también imparte cursos dentro de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje. Nos va a hablar precisamente acerca de un curso que va a dar el próximo 10 y 11 de febrero. Y bueno, pues su experiencia es principalmente en el área de compras. Malinali ha trabajado en empresas como BDF Corporativo, como planeador comprador, en Herbalife Internacional como jefa de compras, en Pernod Ricard como comprador senior, en Koala de México como jefa de compras y actualmente es gerente de compras y proyectos corporativos en B por Más Soluciones. Así de que, bueno, pues vamos a platicar con Malinari Cholula de este tema tan importante que es la compra de materiales de empaque. Acompáñenme a esta charla interesante, por favor. ¿Qué tal, Malinali Cholula? Muchas gracias por aceptar esta invitación a platicar en el mundo del envase acerca de este tema tan importante que tiene que ver con las estrategias de compra. ¿Cómo te encuentras, Mali? Gracias, Irán. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bien, antes que nada, pues la verdad estoy muy contenta. Escucho todo el tiempo los programas y son programas que dan mucha aportación a esta industria, que mucha capacitación nos falta en México respecto al tema. Entonces, creo que estos programas aportan mucho y espero sea uno de ellos en la industria. Muchas gracias, Mali. Pues sí, definitivamente, pues el tema de la capacitación es muy importante dentro de esta industria y por eso destacamos al inicio del programa, mientras presentábamos tu experiencia profesional, pues que tú eres una pieza importante dentro de la AME en todo el objetivo de capacitación. Eres egresada del diplomado, como lo comentamos, y ahora impartes también clases en el mismo y también pues das clases y cursos, ¿no? En este tema tan importante que tiene que ver con las compras de empaque, lo cual, bueno, pues agradecemos mucho como AME y bueno, pues en lo personal también agradezco mucho tu apoyo que siempre hemos recibido a lo largo de estos años, Malinali. Muchas gracias. Muchas gracias, Irán. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno a este tema. Sin duda es fundamental, por lo cual, pues quisiéramos, con base en tu experiencia, pues saber cuál es la importancia de tener una adecuada estrategia de compras para los materiales de empaque. Mira, es importante tener una estrategia de compras siempre desde que tú estás llegando a una empresa, desde que estás en una posición con años, siempre hay algo nuevo que aportar en el área. La verdad es que compras, y obviamente compras de empaque es un área súper dinámica. Una de las principales aportaciones que son básicas para darlas como estrategia en compras, ayuda muchísimo a establecer objetivos a largo plazo, objetivos de precio, objetivos de capacidad, objetivos de abastecimiento con proveedores. Y esto nos ayuda a eficientar recursos. Uno de los objetivos siempre de compras es buscar el producto de la forma más rápida, con un mejor precio y una calidad, ¿no? La mejor calidad que existe en el mercado, ese es uno de nuestros objetivos. Y evidentemente tener una estrategia nos ayuda a llegar a esos objetivos, ¿no? A eficientar los recursos, ya sea materiales, ya sea recursos obviamente económicos, que es uno de nuestros principales razones de ser por la que estamos en el área, ¿no? Otro punto importante es, si tú defines una estrategia, puedes improvisar menos. Cuando Ujú. tú tienes una estrategia, puedes alcanzar una visión de materiales, de precios inclusive. Hay en la industria, se llaman drivers del mercado, o en este caso son dólar, todos los aspectos externos pues, que realmente tienen un impacto en el precio de los materiales.
y nos ayuda a improvisar menos en los efectos negativos de estos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, yo ya sé cuál es el pronóstico de todo el 2021 del dólar, ¿no? Ujú. O estamos al cierre de año y cómo se va a venir el próximo año. Esa es una de las, cuando nosotros tenemos estrategias, ya entendemos cuál es nuestro principal producto que afecta, no sé, en este caso, por ejemplo, manejamos corrugados o manejamos botellas. ¿Qué precio va a tener en pronóstico en todo Ujú. el 2021 un HDP, que es un polietileno de alta densidad? ¿O qué precio va a tener el dólar en el 2021? ¿Cómo nos va a impactar esto? Esas improvisaciones las podemos tener si tenemos una estrategia de compras, ¿no? Obviamente nos ayuda a evaluar el desempeño de las compras. Si yo tengo una estrategia y sé que yo tengo un precio definido con un proveedor y viene una negociación anual, regularmente todos los precios se negocian de manera anual o hay proveedores que Ujú. vienen y al inicio del año vienen y, oye, ahí te va tu incremento en enero 2021. Eh, Justo nos ayuda a evaluar el desempeño de esas negociaciones que ya tenemos bien identificados. Yo ya sé que el dólar en este 2021 cómo viene, cuál es el promedio, cuál es el pronóstico, yo ya sé cómo viene el HDP o cómo viene, en este caso, que acaban de subir sueldos y salarios un 15% en el Ujú. 2021 a en qué me va a impactar en mis precios cuando venga mi proveedor. Ese es súper importante definir una estrategia de compras. Por esas razones son súper importantes tenerlas, porque nosotros necesitamos tener el conocimiento al día y Ujú. es algo que siempre les digo a todos mis alumnos en el curso. No quiero hacer una promoción, pero sí la voy a hacer. Muy bien. Este tipo de temas los vemos en el curso. Básicamente, necesitamos estar actualizados con los indicadores del mercado para saber qué es lo que viene hacia adelante, ¿no? Para precipitarnos, evidentemente, como te decía, generar efectos o reducir efectos negativos en todas las improvisaciones que vienen los proveedores, o en este caso, nadie contaba con un incremento del oxígeno, ¿no? ¿En dónde Ujú. nos puede afectar a Claro. nivel empresa? Ujú. Entonces, básicamente es como improvisar esta parte y por eso es importante determinar una estrategia de compras. Ok, Malina, oye, qué interesante. Y bueno, me surge una pregunta. Por ejemplo, el ingeniero de empaque eh, es comprador y a su vez, por ejemplo, eh, la gente de que está en el área de compras debe saber de materiales de envase. La respuesta como ingeniero, hay ingenieros de empaque, Ajá, dependiendo del tamaño de la empresa, porque hay muchas ajá, empresas que pues solamente tienen ingeniero de empaque y no tienen área de compras, o exacto, inclusive hay empresas que tienen un ingeniero de empaque, un área de compras, y aparte hay un área que negocia y que es estratégica, ¿no? claro, Entonces, dependiendo mucho, sí es importante que ambas y que todas las áreas conozcan de esto. claro. ¿Por qué? Porque, pues, cuando a ti te hablan de un precio, pues, y tú no conoces, Ujú. literal vas a actuar bajo una decisión de ignorancia. Cuando tú Exacto. tienes un conocimiento, las decisiones van a ser con base al conocimiento. Ujú. Siempre yo he hablado y siempre, y por eso, esa es una de las razones por las que yo entré con ustedes a generar un curso. Cuando yo inicié en AME a dar cursos, siempre yo decía, este conocimiento lo tiene que saber todo el mundo, ingenieros de empaque, Ujú. compradores, inclusive tomadores de decisiones Claro. directiva que realmente no existe en el mercado un libro, y esa es una de mis tareas que tengo que hacer. No existe información que te lo dé, que te diga cómo se negocia de una manera Exacto. profesional. Ujú. ¿Cómo se hace? ¿Cómo sé que el proveedor que viene me va a estar, me está pidiendo el precio que es justo al mercado? Yo siempre he pensado que la negociación es, literal, es un arte. Así hay un Claro, libro que se llama Negociar es un arte. claro. Pero es negociar, no regatear, ¿no? No decir, Ujú. oye, Exactamente. no, bájale un peso. No, bueno, mi director me pidió que todo tuviera un descuento del 10%, no 10, no 15% para que le baje 10. No, bueno, Ujú. ni tú ni yo, 12. O sea, no, eso es regatear, básicamente, Claro, ¿no? claro. Cobrar y pagar un precio justo. Yo siempre estoy a favor de un método que justo en el curso también damos, es un método de una estrategia de estrategia de costos abiertas. Ok. ¿Qué hacemos con esta estrategia de costos abiertas? Hablamos con el proveedor, les damos una hoja de Excel
literal, donde abrimos costos de materia prima, de mano de obra, de transformación, de empaque, del costo logístico, de algunos costos varios, que obviamente ahí incluye utilidades, que a mí no me gusta abrir utilidades, hay proveedores que te la dan sin problema, pero ¿por qué es importante pagar un precio justo? Porque justo, evidentemente, cuando tú como ingeniero de compras te dice, llegan enero, es uno de los meses más estresantes y más absorbentes para un área de compras, porque vienen todos los incrementos. Oye, tuvimos un incremento del 15% en este 2021 de sueldos. ¿Cómo me va a afectar este incremento? Claro. El tipo de cambio del 2019 al 2020, ¿cómo está? ¿Cómo subió? Tenemos un 11% de incremento. ¿Cómo subió, bajó? ¿Cómo está el dólar? Entonces, esos efectos vienen y me dicen, oye, todo está incrementando. La inflación está al 3%, subió 3.5%, nos está dando el gobierno ya el dato, ¿no? Ok, entonces te voy a subir un 10% de incremento o un 11% porque el dólar subió. ¿Es correcto que todo te lo incrementen al 11%? Y las preguntas que ahí, como era lo que te regreso a mi postura de la primera parte de esta pregunta, es el ingeniero de empaque sobre qué va a tomar una decisión. Claro, exacto. Pues tú, sí. obviamente, como no conoces sobre qué está definido un costo, te van a decir, ah, pues sí subió, es que sí subió, jefe sí subió el dólar. Entonces, y no, nos está haciendo un incremento del 10, no del 11, como subió el dólar, ¿no? Entonces, básicamente, es importante que todos conozcan estos métodos. No nada más estos métodos, hay proveedores, yo te puedo decir, en la industria del empaque, compras empaque como tal, el 90% de los proveedores tienen la capacidad de abrir estructuras y de darte todos estos precios. Con base en experiencia, todos proveedores chiquitos, grandes, todos nos abren estructuras de costos, literal. Pero es una filosofía de trabajo, es una forma de trabajo de todo el tiempo. Una cotización, la cotización tiene que venir como una cotización abierta por estructuras abiertas. Es muy complicado por cultura nacional que algunos proveedores te lo abran, inclusive compradores que te lo pidan. Son pocos y son pocos los que lo piden porque evidentemente es un trabajo arduo, no nada más pues es así, ¿no? O sea, se tiene que generar bases de datos, investigaciones de años, que a ver cómo va el dólar, en cómo está el petróleo, cómo está el diésel, cómo está en este caso el papel, o sea, diferentes pues dependiendo de qué ¿no? variables, sí, Diferentes dependiendo de variables. qué material de empaque estemos hablando. En este caso, si hablamos de una botella, bueno, un HDP, ¿no? ¿Cómo se ha estado moviendo el mercado a lo largo de la industria? A lo largo del tiempo, ¿cómo se ha estado moviendo la industria a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, es súper importante que todo el mundo conozcamos esto, y por eso te lo digo como líderes de empresas, porque estos los conocemos muchas empresas que son empresas multinacionales que evidentemente ya estamos acostumbrados a trabajar así, pero otros no, aunque hay multinacionales, no lo hacen así. Entonces, es primordial que todas las empresas, que toda la gente conozca trabajar de una manera y determinar, yo estoy a favor siempre y cuando sea justo que incrementen precios, ¿no? Que esté, porque son precios que voy a pagar de acuerdo al mercado, porque así como sube, también baja, ¿no? Sí. ¿Qué porcentaje representa del dólar el efecto que tiene en mi incremento de precios, ¿no? Entonces, justo ahí, si un ingeniero de empaque sabe esta información, va a decir, a ver, sí subió el dólar, pero no todo es un efecto, el costo no es un efecto total del precio, ¿no? Ajá, del dólar. Entonces, ahí es cuando justo una persona, ingeniero de empaque, es importante que lo sepa. No te puedo decir que lo domine, pero sí es importante que lo conozca para que obviamente también pueda dar su soporte al momento de una negociación, básicamente, ¿no? Claro, claro, y además es un tema bastante interesante, un tema de especialidad, ¿no? Un tema en el que, pues sí, el ingeniero de empaque tiene que tener un conocimiento de esto que mencionas, sobre todo para, pues, tomar una decisión adecuada, ¿no? Como dices, también dentro de este comercio justo que debe existir entre clientes y proveedores, y esto, pues, nos lleva
precisamente a empezar a analizar cuáles serían, con base en tu experiencia, Malinali, analizar cuáles son los principales aspectos que debemos tomar en cuenta para comenzar una estrategia de compras. Mira, la verdad es que el tener una estrategia de compras te lleva un poco de tiempo. Y yo les pido a todos los compradores tener un poco de paciencia, pero también ser visionarios. Visionarios justo con lo que te decía, ¿no? Te va a llevar a cumplir objetivos y a eficientar recursos. Lo primero que tenemos que hacer como aspectos a desarrollar para tu estrategia es, primero, ¿existen indicadores en tu área? ¿No? Indicadores me refiero a datos internos que te ayudan a medirte, ¿no? Ujú. Como, oye, órdenes de compra, ya analizaste si llegaron en tiempo los proveedores, si la calidad es buena, básicamente el nivel de servicio que tú das. Si tienes ahorros, hiciste negociaciones, cuántas negociaciones has hecho, qué tan eficientes han sido con base al objetivo de la negociación. Inclusive en mi experiencia y justo en el curso damos un pequeño tip es, debes tener objetivos en tu negociación. Si tú tienes, tu proveedor te dice, oye, quiero hablar contigo, tengo un pendiente, un incremento, ok, si puedes saberlo previo es muy bueno porque obviamente pues entiendes cómo va a venir el proveedor, pero si no, tú debes entender cuál va a ser el objetivo de acuerdo a los indicadores que te decía, ¿no? Ujú. Realmente tus forecasts es un dato importante. Esos datos que yo creo que son, y no lo creo, básicamente lo he vivido, que son indicadores y aspectos que debes comenzar a tomar como estrategia. ¿Para qué? Pues para que al final, cuando tengas toda la información reunida, puedas tomar decisiones efectivas. Ujú. Otro de los puntos son drivers del mercado. Tendrías que analizar tus drivers del mercado. Si tú eres un usuario, un comprador, un director que compra botellas, te Ujú. pongo el ejemplo de botellas, pero pueden ser cajas, pueden ser etiquetas, todo el material de empaque, Claro. Ujú. el empaque flexible en este caso, Ok. ¿no? ¿Cuál Ujú. es el driver que te impacta? Muchos de los puntos que cada vez que iniciamos el curso es una de las preguntas que hago es, ¿cómo iniciamos nosotros y qué tanto sabemos del dólar? ¿Qué tanto sabemos del el plástico que nos impacta en nuestro producto? ¿Tú sabes de qué material está compuesto? Y respondo un poco a la pregunta anterior. ¿Debo saber de empaque? Ambos tienen que saber. O sea, uno de los objetivos de un comprador es estar 50% en el escritorio, pero el otro 50% yo les pido que estén en producción. ¿Por qué? Porque es Ujú. la única manera de entender el proceso, De conocer, sí. Ujú. conocerlo y entender un poco, a ver, si me están cobrando mano de obra, ¿cuánto me está cobrando mano de obra? ¿Cuántas personas? ¿Esto no era automático? ¿Por qué me está poniendo costo extra de la gente? O sea, me explico, es mucho Ujú. entender el costeo, cómo funciona, pero si no lo entiendes o si no entiendes cómo bajar, por ejemplo, uno de los aspectos súper importantes en el área es cuando tú soplas botellas, en este caso en botellas, pues tú puedes ahorrar precios y esas son estrategias que no conoces, pues porque no conoces procesos. Tú puedes ahorrar cuando bajas tiempos de soplado, Ujú. puedes ahorrar dinero. Ok. Y muchos Ujú. dicen, ay, oye, bajamos el tiempo, ¿ok? Porque evidentemente a menor tiempo, mayor producción, se eficienta y evidentemente el costo pues es menor, ¿no? Claro. Son aspectos que uno debe conocer el proceso, pero también, o cuando hay bajas de pesos en productos, alguna eh, pues renovación, ¿sabes qué? Vamos a bajar el peso o vamos a cambiar un material a otro. Ese tipo de conocimiento es importante saber de qué material están hechos, porque justo tiene un impacto en costo, cada movimiento que hay, cada paso que se da, hay un impacto Ujú. en el costo. Entonces, los drivers es súper importante conocer cómo está la mano de obra, cómo se mueve el diésel, en este caso, porque el diésel, pues casi todos los productos se transportan, cómo se mueve el dólar, cómo se mueve el petróleo. Es importantísimo conocer todos los drivers del mercado que impactan tu producto para poder entender y definir tu estrategia en el futuro. Clasificar a tus proveedores es el punto número 3 que yo siempre les sugiero, es Ujú. identifica, siempre que llego yo y yo lo sugiero a todo el mundo, es si ya tienen su estrategia o ya tienen su análisis, háganlo.
qué bueno, ahora sí revísenlo, pero si no, háganlo. Agarren su base de datos, tomen el total de sus compras en montos y en cantidad, y sobre eso hagamos una clasificación ABC. ¿Quién es el proveedor más importante? ¿Quiénes son mis proveedores A? Y con base a eso vamos a comenzar a evaluar por material y a definir estrategias por material. Claro. Clasificación A. ¿Qué representa esa clasificación A? Pues evidentemente el 80% de mis compras que me representan es un impacto bastante importante porque representan mis proveedores A, ¿no? Ujú. Esos proveedores, siempre hemos dicho que a más grande el peso, evidentemente los resultados se van a dar más rápido y se van a dar de manera más eficiente. Entonces, siempre es importante hacer una clasificación ABC, que es su 80, 15 y 5, para poder entender quiénes son sus principales proveedores y sus principales materiales que nunca se deben de dejar perder de vista, ¿no? Y con Exactamente. base a eso, nunca van a tener faltantes, siempre van a tener buenos. Si tú quieres bajar precio, tienes tus materiales A. Si tú quieres bajar costos, ¿quiénes son tus materiales A? Si tú quieres definir a tus proveedores estratégicos, ¿quiénes son tus proveedores A? Con montos y con cantidades, ¿no? Ujú. Una vez que ya están, vamos a evaluarlos, cómo se encuentran en calidad, cómo se encuentran en capacidad, porque inclusive nos ha pasado a todos, ¿no? Que lanzamos un producto y está súper bien, el proveedor está súper bien, pero la demanda se triplica, se duplica. Ujú. El proveedor tiene esa capacidad, entonces, ¿cómo vamos a ir trabajando de la mano con los proveedores para que evidentemente así se vaya creciendo en conjunto? Hacer evaluaciones de proveedores y negociaciones efectivas, que es justo, ese es el último punto, ¿no? Que se hagan Ajá. negociaciones efectivas con base a lo que platiqué en el punto anterior, que es justo estrategias de estructuras abiertas con precios competitivos. Claro, y además esto también representa tener una comunicación eficiente, ¿no? Y eficaz, sobre todo con el área de suministros, ¿no? Con la parte de abastecimiento. Entonces, aquí se vuelve un tema bastante importante el que esta comunicación sea fluida y que, bueno, pues prácticamente todos estén hablando el mismo idioma, ¿no? Con información Sí. veraz. Es súper importante justo tener, y qué bueno que lo mencionas, tener información. La información es poder, ¿no? Claro. Si tú haces un acumulado de tus 3 años anteriores, puedes entender la historia de cómo se está moviendo tu empresa, inclusive llegando, ¿eh? O sea, si tú Ujú. entiendes cómo se mueve, cuál es el principal producto, a ver, proveedor, almacén, esto es algo que nunca nos tiene que faltar en inventarios, cómo vamos a definir un forecast, o sea, con esta información vamos a hacer maravillas, Ira, Claro, maravillas. Entonces, claro. evidentemente es mucho tiempo, se dice muy fácil, ¿eh? Y se escribe en cinco Sí, líneas, pero la verdad sí. es que es trabajo de meses, o sea, 3 y estás todo el tiempo, meses, inclusive juntar la información, los ERPs tienen que ser arduos, o si no, por lo menos la información anual, eso es básica. Yo siempre que les digo en el curso a los niños es, necesitamos ir concentrando información. Si ustedes diario se despiertan, el tipo de cambio Ujú, diario, ujú. o a cómo amaneció el tipo de cambio. Muchos escuchamos, Irak, cómo estuvo la OPEP, el West Texas, o sea, ni Claro. idea, ¿no? Sí. Y esos son Ujú, justo drivers que a nosotros nos están impactando y que no tenemos ni idea del tema. ujú. ¿Y qué tanto puede afectar en el tiempo, Mali? O sea, por ejemplo, esta situación del petróleo, ¿qué tan rápido impacta en nuestra actividad dentro de las compras de empaque? Fíjate que este es un análisis que hice justo Ujú. porque hubo un año en que estuvo bajando el petróleo. Ajá. Y ahí es cuando, pues, uno de mis jefes me preguntó, oye, ¿por qué no baja? El impacto que da, y te lo digo por experiencia, son de Ujú. 3 a 4 meses, más o menos, Ok. que tú das, una vez pero ese es el precio que se está dando en el indicador del West Texas. Ujú. El tiempo de transformación. El petróleo, te podría dar aquí toda una clase de cómo extraer el petróleo, pero bueno, se extrae el petróleo y se convierte en el tipo, en este caso, de resina criquero. Si te estamos hablando de las 4 resinas comunes que manejamos, es polietileno de alta densidad, de baja densidad, polipropileno y PET. Esos Ujú. 4, más o menos el proceso que están transformados a
el precio que está en tu empresa. El indicador que nosotros tomamos siempre es West Texas porque estamos muy cerca de Estados Unidos y todas las resinas se traen de Estados Unidos. De acuerdo. De ahí al precio que llega a tu empresa es más o menos de 3 a 4 meses y depende del producto. El que es más rápido, digamos lo que hice el análisis es de 3 meses, es el PET, que cambia en 3 meses. El HDP, que es polietileno de alta densidad, se tarda de 4 a 5 meses aún. Justo ese tipo de análisis los hacemos en estrategia de compras. Okay. Yo les pido que hagamos ya que esté el análisis ABC, se baja y ya que de ahí comenzamos a analizar por material. Hay una gráfica muy impactante donde ponemos cómo está el indicador del West Texas, cómo está el indicador de la resina y cómo están tus precios. Okay. Con base a eso, se nota cuando los precios, a mí me tocó analizarlo y un precio estaba así, pero estoy hablando de años, plano. Y evidentemente todo el precio de resina siempre es cíclico, siempre, así como sube, baja, así como sube, baja. Los periodos son más o menos un proceso de 10 años, pero se van a estar de 10 a 5 años dependiendo del material, pero se van a estar bajando y subiendo. Entonces, con base a eso, justo se hace análisis. Y esos análisis son súper enriquecedores, Iram. Claro, pues tienes todo el panorama. Sí, o sea, ves un panorama que dices, oye, esto en mi vida lo había yo entendido. Y justo tu estrategia comienza ahí. Empiezas a analizar que tu rama de tapas necesitas comenzar a abrir estructuras o a desarrollar proveedores o comenzar a hablar con los proveedores actuales o inclusive cambiar de materiales. De acuerdo. Y tú ves hacia el futuro, ¿no? Porque también hay pronósticos. Estos precios, ¿cómo los puedes, cómo los puedes obtener? Hay asociaciones que justo se dedican, y son estudios de mercado literal, que se dedican a recopilar a todos los fabricantes de las resinas en todo el mundo, ¿eh? Exacto. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es tu precio? Y de ahí sacan precios que evidentemente son costeables para las empresas. Nosotros pagábamos pues una membresía de diferentes indicadores que, bueno, con ese indicador, pues ya te da todos los precios por trimestre. Un panorama mucho más claro, ¿no? Sí, dependiendo de qué material sea o qué drivers, pero se miden trimestralmente. Entonces, la verdad es que está súper enriquecedor todo esto, pero te da un panorama muy amplio de todo lo que puedes hacer y puedes hacer maravillas. O sea, nunca terminas. Exactamente. Oye, qué interesante, Malinali, analizar todos estos aspectos relacionados a las estrategias de compra. Pero mira, vamos a hacer una pausa comercial, si estás de acuerdo, Mali, y regresamos, claro sí. Pues ahora para platicar un poquito acerca de los proveedores, ¿no? Claro que sí. Perfecto. Bueno, pues amigos del mundo del envase, vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar platicando con Malinali Cholula. Nos vemos de regreso. Claro que sí. Mi nombre es Malinali Cholula, yo voy a ser la persona que les va a impartir el curso de estrategias de compra. Los quiero invitar a que participen en este curso virtual con AME. Estamos muy entusiasmados para recibirlos en este curso. Básicamente lo que vamos a aprender van a ser estrategias y tácticas de cómo podemos asegurar precios competitivos en el mercado, cómo definir estrategias de compras en el área de materiales de empaque, que creo que es algo importante. Y ahora que estamos iniciando el año, pues muchos proveedores y nos quieren pues dar nuevos precios por el inicio del año, inflaciones y demás. Les voy a enseñar cómo podemos más bien dicho, cómo podemos hacer una buena contrapropuesta con los proveedores para tener un precio que sea de acuerdo a las condiciones del mercado y tomando los indicadores que están en el mercado sin tener que pagar más, básicamente, ¿no? Ahora con estos cambios del dólar y todos los cambios que están con inflaciones, el tema de sueldos y salarios que tuvimos un incremento fuerte, pues muchos proveedores tienen o aprovechan la oportunidad para generar incrementos. Los invitamos aquí en AME, vamos a estar en línea
Este curso les va a dar muchísimo valor, no nada más para este inicio de año, sino básicamente para definir su estrategia en el área de compras empaque. Y pues con muchísimo gusto los esperamos. Aquí vamos a estar todavía con inscripciones y estoy a sus órdenes, Malinali Cholula. Gracias. Estamos de regreso, amigos del mundo del envase, y estamos platicando con Malinali Cholula, quien es experta en compra de materiales de envase. Y bueno, pues sin duda, en el bloque anterior, pues nos dio un panorama muy claro de la importancia que tiene el tener la información, como ella lo mencionó, quien tiene la información tiene el poder, sobre todo conocimiento de cuál es el comportamiento de lo que ella denomina los principales drivers para el desarrollo de nuestros productos. Malinali, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en el mundo del envase. Gracias, Iram. A ti, gracias por la invitación. Aquí estoy pendiente. Muchas gracias. Bueno, pues ahora platiquemos un poquito, Malinali, en cuanto al tema de proveedores. ¿En qué consiste, con base en tu experiencia, un adecuado desarrollo de proveedores? Mira, un desarrollo de proveedores es súper importante identificar justo, desarrollar, evidentemente cuando tú quieres un proveedor, desarrollarlo es porque ya analizaste que es un proveedor que quieres trabajar contigo y que quieres continuar actividades a largo plazo, ¿no? Es como aventar una moneda y decir, sí, quiero apostarle a él y vamos a hacer un desarrollo con ellos, ¿no? Ujú. ¿Cómo hay dos formas de hacerlo? Uno es si es un proveedor actual o si es un proveedor nuevo, ¿no? Porque muchas veces hay proveedores nuevos que llegan y te dicen, oye, yo te puedo ofrecer este mismo precio que estás tú teniendo en el empaque, en una etiqueta o en una bobina, en donde cualquier tipo de material de empaque, te lo doy a mejor precio, ¿ok? Tienes tú que comenzar a analizar primero pues evidentemente, si es un proveedor actual, pues capacidades, ¿no? O inclusive cuando te rebasa el mercado, que dices, ¿sabes qué? La demanda está full y necesito seguir desarrollando proveedores. Analizar sus capacidades, definir criterios de evaluación con base a, obviamente, los criterios, pues evidentemente, fichas técnicas de el material, eso es básico, ahí te apoyas muchísimo del área de ingeniería de empaque. Ujú. Eh, los evalúas con base a las entregas que ya tuviste, sus procesos que visitaste o que por lo menos lanzas una auditoría para evaluarlos, en precio, en calidad, y una vez que ya está, pues comienzas a definir o desarrollar nuevos materiales Ujú. para establecer mejoras, ¿no? Haces un seguimiento y una auditoría. Si es un proveedor nuevo, pues evidentemente con una cotización te das cuenta que puede ser un proveedor competitivo con tiempos, con precio y con materiales, ¿no? Te muestra Ujú. su material. Una vez que ya está, lanzas un cuestionario de evaluación. Eso siempre lo hacemos como proveedor nuevo. Respóndeme si tienes como la capacidad de lo que estoy buscando. Haces una auditoría junto con áreas, precisamente son áreas calificadas, almacén, calidad, es básico que esté ahí, ingeniero de empaque y compras, siempre lo hacíamos en conjunto, para entender si es un proveedor que sí queremos trabajar y que está apto para trabajar junto con nuestras necesidades. Solicitamos una muestra real ya de lo que, una vez que ya se haya aprobado el proveedor, se solicita Ujú. una muestra real y pues se hace una prueba de producción, esta le llamamos prueba piloto, para entender obviamente que si este es el material que buscamos y si ya lo aprobamos en la auditoría y si ya está aprobado por compras con costo, ahora se va a hacer una aprobación de cómo funcionan nuestras máquinas o cómo funciona en el proceso para entender si sí tiene la capacidad técnica Ujú. de estar colaborando con nosotros para que obviamente no se dé un impacto tan fuerte, se hace una prueba piloto y si todo funciona bien, pues se hace una prueba, ¿no? Y comenzamos con una realización de las compras de este producto. Me ha pasado que muchos proveedores han llegado o que de los que ya tenemos y decir, oye, yo puedo eficientar tu material, ¿no? Ujú. O sea, también es otra forma de desarrollar proveedores. No Ok. nada más cambiar de proveedor o cambiar materiales, sino hacer una mejora en el mismo producto. Me pasó en un libro de impresión, que era un catálogo, yo tenía
un catálogo en forma, eh, creo que tamaño carta, algo así. Ujú. Hicimos una mejora en el producto con una reducción de 5 milímetros en las orillas del, digamos lo que del catálogo, Ujú. a modo de que se ajustara la bobina de impresión. Ok, Y con base a eso se obtuvo, no te miento, 1 millón de pesos de ahorro porque el volumen de ese producto eran millones, ok, ¿no? ok. O sea, Ujú. se bajaron centavos, pero pues al momento de que se hace una compra constante y evidentemente de manera anual, los ahorros pueden ser millonarios. Ujú. Entonces, así como te digo, te puedo decir muchísimos, muchísimos ejemplos, y son ejemplos tan arduos que justo lo que decía, si no te metes al proceso, no lo puedes entender. No puedes Exactamente. No, decir, no tienes ni oye, idea. no, no, Ujú. y ni siquiera, o sea, hay muchos compradores y es algo a los que yo sí siempre les recomiendo, métanse al proceso, entiendan el Ujú. proceso, entiendan qué materiales están manejando, vívanlo, o sea, vívanlo en lo real, ¿no? Porque con base a eso, justo cuando tú haces auditorías con todo el equipo, entiendes el proceso, Por entiendes el supuesto. material, entiendes los tiempos, entiendes el molde, cuando tu molde está parado, no, no, pero yo ya quiero, ¿sabes? Entiende por qué está parado, qué está pasando, o sea, todas esas cosas no lo entiendes más que en el proceso. Nadie te lo tiene que contar, tú lo tienes que vivir. Y con base a eso se hacen también desarrollos. Yo, muchos de mis ahorros han sido así. Ujú. Visito proveedores y una de las estrategias justo es visitan proveedores y entiendan productos nuevos, qué está en el mercado, qué está Ujú. saliendo, cómo puedo aplicar esos productos nuevos en mis productos actuales. Y Ujú. con base a eso, qué tanto pueden pues, compenetrarse para poder definir nuevos, ¿no? Entonces, básicamente sería eso. Exactamente, Mali. Oye, ¿y cuántos proveedores es recomendable tener? Depende de qué, de la importancia del producto o del envase que estés manejando, o de qué depende el decidir, oye, pues yo tengo uno, dos o tres proveedores. ¿Cuál sería, digamos, un número adecuado? Pues es que es muy aventurado responderte esa pregunta, te voy a decir, porque Ajá. en botellas, por ejemplo, en Ujú. botellas, pues no es número de proveedores, más bien cuántos moldes tienes en tu Ok. producción. Y Ujú. con base a esos moldes, ¿qué capacidad tiene cada molde? ¿No? Y qué demanda tiene ese molde. O sea, si es un producto demandado, yo te recomiendo no tengas solo un molde, Ujú. tienes que tener variedad, o sea, 2 moldes mínimo para tu producción y dependiendo de la capacidad que también digo, es una respuesta súper aventurada que yo te diga, O uno, sea, dos, o es sea, complejo, ¿no? es muy complejo O- tomar una respuesta porque ajá. un molde no cuesta 2 pesos, o sea, Claro, son por dólares, supuesto, ¿no? por son Son miles, dólares los que miles de tienen dólares. costos, sí, sí, Ujú. sí. Entonces, yo lo que te recomiendo mínimo tengas, o sea, si tú me dices, oye, tú como con experiencia, ten 2 propuestas. Ujú. Siempre ten tu proveedor actualizado. O sea, es muy complicado, por ejemplo, también cambiar de proveedor en etiquetas, ¿no? Oye, la bobina, el material, el producto corre súper bien, es el mismo material del que vas a cambiar con proveedor, aunque sí, la marca es muy diferente, las marcas, las Ujú. fabricantes, o sea, yo digo, tengo este proveedor, ya tengo mi definición, pero ya sé cuál es el sustrato, pero ahora voy a cambiar de sustrato, ok. No puedes tener un cambio porque este material, este sustrato, trabaja súper bien en tus máquinas, ya está probado por años, o sea, más bien busca el mismo sustrato, si te ha funcionado, o entiende de qué material es y Ujú. pues haz pruebas piloto para entender si otro te puede funcionar. En etiquetas, en corrugados yo sí te recomiendo y creo que todos los compradores te van a decir, ten 2, 3 proveedores de corrugados. La Ajá. industria de corrugado en México es una industria bien compleja y muy demandada Ujú. aparte. Ujú. Entonces sí, trata de tener dos opciones siempre. Yo siempre trato de tener 3 opciones en cotizaciones, ¿no? Siempre. Tres Ujú. cotizaciones te da muchísimo entendimiento en el mercado, te dice cómo estás, te da mucha visión hacia el futuro, te dice, también generas competencia sana, ¿no? Para Ujú. decir, oye, este proveedor está súper caro y ya cree que soy eternamente por a él, pero a ver, estoy dentro de los precios del mercado con la competencia que está, porque hay proveedores que se van actualizando y van mejorando y Ujú. van mejorando y van mejorando y eficientan costos. Y mi proveedor se queda aquí porque ya nos estancamos, ¿me explico? Entonces, Exacto.
la respuesta la verdad es súper aventurada, pero yo siempre trato de tener un par de opciones. Y en Ujú. cotizaciones siempre tres para entender cómo estoy en la industria, cómo están mis precios y cómo están mis proveedores, ¿no? Ok, ok, de acuerdo, Mali. Oye, y entonces este conocimiento que vas adquiriendo te es muy útil y muy importante, por ejemplo, dentro del área de ingeniería de empaque para desarrollar las especificaciones de tus envases. Sí, claro. En realidad, mira, los compradores, pocos compradores, hacemos especificaciones. Ok. Eso lo definen los ingenieros de empaque. Ah, Pero ujú, yo te puedo decir que sí es importante que tú conozcas las especificaciones porque de las especificaciones puedes definir también estrategias de compras. Por ok. ejemplo, de estivas, puedes ahorrarte en la transportación. ¿Sabes qué? A ver, ¿cuántos productos, cuántas botellas, cuántas cajas, cuántos caben en el transporte? ¿Por qué me está cobrando esto? ¿Cómo puedo eficientar costos? ¿Me Ujú, explico? ah, ok. Entonces, esos son los tipos de información que te puede dar una ficha técnica, pero en realidad, pues compras, la ficha técnica la pedimos, evidentemente, para que el área de ingeniería de empaque pues, defina todos los procesos que se tienen que hacer en producción. Nosotros nos basamos muchísimo en la ficha técnica para negociar, Ah, ok. evidentemente, ¿no? Porque en la ficha Ujú, técnica dice materiales, para cotizar inclusive, cotízame este material, para eso nos sirve mucho a nosotros como compras, ¿no? exactamente. Entonces también tienes que, bueno, lo mencionaste en el bloque anterior, pero también entonces debes de tener una habilidad muy interesante y muy importante para poder negociar, ¿no? Tienes que ser un muy buen negociador y también conocer de técnicas de negociación, ¿no? Sí, lo que te decía al principio, negociar es un arte, Irán. Ujú, Porque nosotros, y lo vamos a ver en el curso, les ponemos, es un método de negociación, un método de negociación donde definimos objetivos cortos y objetivos ambiciosos, eh, donde definimos tres objetivos y con base a esos tres objetivos vamos a planear una negociación. ah, ok, Una de nuestras políticas es no puedes sentarte con ningún proveedor si no tienes idea de lo que vas a negociar. claro. Y muchos, te puedo decir que mucho en la industria se da. Ah, sí. No conocemos cómo están los indicadores del mercado, no conocemos Ajá. cómo está el dólar, no conocemos cómo está el diésel, tú preguntas al día de hoy, oye, ¿subieron los sueldos? ¿Cuántos subieron? ¿Cuál es el Mm, sueldo que estaba en el 2019, no? ujú. Entonces, no entendemos cómo se está moviendo el mercado y nos sentamos con ellos, pues a ver a qué viene el proveedor, ¿no? Básicamente, mi recomendación es Sí. entender en qué está tu precio, planear tu negociación, entiende tus costos y sobre eso, ahora sí, si ya tienes toda tu estructura, o sea, Ujú. las negociaciones que yo siempre recomiendo es planéalas, estudialas, estructúralas, porque no nada más es, pues ya supe, no, hay que estructurar una negociación, a Ujú. ver, sobre qué precio vengo, cuál es el mínimo objetivo que yo voy a tener, cuál es el objetivo real y cuál es el optimista, ¿no? Que es mi máximo objetivo al que voy a llegar en esta negociación. Si sé que el proveedor viene a incremento, ok, ¿sobre qué porcentaje me puede incrementar o tengo el máximo para incrementar y el dólar, ¿no? ¿Qué porcentaje o qué impacto tiene el dólar en mi costo total? Ujú. No me lo puedo subir el 100% Claro. del costo del 11% que decíamos, ¿no? Ujú, ¿Cuál es el ujú. impacto del dólar en mi precio? Entonces, ese tipo de cosas, pues evidentemente se tienen que planear, se tienen que negociar y se tienen que estudiar en el mercado. Todos estos indicadores, yo les llamo drivers del mercado, encontramos en Internet, o sea, Ujú. realmente es información que está eh, Es pública. pública, Ujú. ¿no? Actualmente ya no es tanta información que teníamos, por ejemplo, con Peña Nieto, en este sexenio, sí se disminuyó un poco la información. Pero bueno, Ujú. aún así, el dólar, entendemos cuál es el precio tú puedes bajar la información en Internet, está Ujú. la información pública de años atrás, ¿no? Cómo Ujú. se mueve el diésel, la mano de obra, se publican en los periódicos, ¿no? Nuestra tarea es entender el proceso y sentarnos a tener Exactamente. negociaciones efectivas, que es lo que yo les sugiero a los alumnos, tener negociaciones efectivas para que tú puedas hacer esto de manera profesional. Esto se da
muy común en los países Ujú. pues, a nivel mundial, ¿no? En los países, en Claro. Europa es una práctica común. Hacer negociaciones abiertas, entender cuáles son los drivers del mercado, cómo funcionan, pero no en todas las empresas se da aquí en México. Porque Entonces es un hay poco como cultural. recelo. ¿Es Sí, cultural? es Ah, ok. cultural, es cultural. Ujú. Yo creo que es cultural a América Latina, Ah, ya. pero pues es nuestra labor justo como ejecutores de compras es hacer que este conocimiento, y por eso inicié diciéndote, ¿no? Este conocimiento no lo encuentras en un libro, no lo encuentras la información ahora sí que no se da. Yo cuando inicié a comprar, yo decía, yo quiero negociar, pero negociar profesionalmente, entender Sí, cómo se claro. hace, ¿no? ¿De Ujú. dónde viene? Yo decía, ¿de dónde vendrán, me acuerdo que en ese tiempo yo inicié comprando compras en paquete. Ajá. ¿De dónde vendrán las botellas? ¿Cómo se fabricarán cuando me dieron la oportunidad de comprar eso? ¿Cómo se negociarán, no? Y Ujú. ahora evidentemente lo entiendo y digo, no, pues sí, o sea, es clarísimo que tienes que entender el mercado, ¿no? Sí, por supuesto, estar en el día a día, ¿no? Como dices, conocer toda la operación, el proceso en la planta, pero también saber qué es lo que está pasando afuera, ¿no? Porque digamos que ese conocimiento, esa información, pues te va a venir a complementar con lo que tú estás viviendo en el día a día, ¿no? Claro, claro. Y para ir haciendo un poquito la curva final, Malinali, en términos generales y ya como a manera de resumen, ¿cómo podríamos entonces implementar un adecuado plan estratégico de compras? Sí. Pues es muy complejo, necesitas mucho tiempo. Conocimiento creo que lo puedes ir formando con base al tiempo, Ujú, pero uno de los puntos importantes es visualiza el objetivo. Pero el objetivo lo tienes que alinear junto con la organización, ujú, ¿no? Siempre las empresas tienen un cierre de año donde todos los directores se van y definen objetivos a nivel corporativo y esos objetivos se van bajando por departamento. ujú, Hay que visualizar ese objetivo y alinearnos con ese objetivo. Una vez que ya está, hagamos un análisis ABC para que justo con el análisis ABC entendamos cómo se están moviendo nuestros materiales, hagamos ujú, un análisis de compras por material, por proveedor, con base a montos y con base a cantidades. Una vez que esté eso, se van definiendo estrategias. Yo te puedo decir, a ver, analicemos todo el proceso de botellas, ¿no? En una empresa que se dedica a hacer botellas. ujú, Analicemos todo el proceso de compras que se coinciden con todos los proveedores que ahora sí conforman la industria de la botella, ujú. que nosotros le compramos, evidentemente, ¿qué estrategia vamos a hacer con proveedor A, con proveedor B, con proveedor C, no, más bien con proveedor 1, 2, 3, 4, ¿no? Ok. Porque evidentemente primero nos vamos al A y posteriormente al B. El C son proveedores commodities, entonces realmente Mm, definamos precios, definamos capacidades, definamos cantidades de compra forecast y con eso lo tienes muy dominado porque hay muchísimos en el mercado. Pero ujú, proveedores A y B que son muy importantes para ti, define estrategias, negocia con ellos, envía forecast. Los ok. forecasts son clave para que nunca pare tu producción. Inclusive Ok. puedes negociar, o sea, justo al momento de definir estrategias en el curso vamos a ver muchas estrategias de cómo puedes negociar con el proveedor en almacén, cómo puedes negociar con el proveedor en materia prima, puedes negociar con el proveedor en materia prima y decir, oye, uno de tus tareas es que tú tengas 3 meses de materia prima de mi producto. ¿Cómo le Ok. vamos a hacer? Mm, O sea, te voy a decir ujú, más allá de lo que ya está, o sea, no nada más de mi botella, sino de la materia prima de mi producto, ok. con forecast, ¿no? Ujú, Con ujú, forecast. O sea, realmente puedes hacer maravillas en el departamento. Y una vez que ya estés, negocia precios, ten indicadores actualizados todo el tiempo, documentate, maneja indicadores, maneja drivers del mercado, lee noticias. Yo siempre ujú, uno de los factores clave para los compradores realmente que queremos destacar en la industria y queremos dar buenos resultados es actualízate, actualízate. Una de las invitaciones al curso es ujú, ¿no? Actualízate, entiende cómo funcionan tus compras y por qué estoy justo con ustedes, Irán, porque el ujú. mundo del empaque es dinámico, es Por supuesto, maravilloso, sí. es
es riqueza, la verdad, es una de las industrias que nosotros podemos verlo, no ha parado en esta pandemia, es básica. Así es. Entonces, es indispensable que nosotros como profesionales del empaque entendamos cómo funciona el mundo del empaque y dentro de esto podemos definir estrategias y podemos profesionalizar algo que no existe al día de hoy y llevarlo nuestra empresa, ¿no? Por Dar buenos supuesto. resultados y realmente plasmar pues, un mejor futuro para todos, ¿no? Así es, Malinali. Oye, y sin duda, muy, muy importante y muy interesante el tener este conocimiento, ¿no? Y bueno, pues sin duda hemos venido platicando a lo largo del programa de este curso y que vas a dar en el curso y que la clasificación o la técnica ABC para la clasificación de proveedores, el tema de la negociación, etcétera. Pues bueno, esto evidentemente del curso que estamos hablando es el curso Estrategias de Compra en Materiales de Empaque, ¿verdad? Este curso se va a llevar a cabo en la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje los días 10 y Y 11 11 de de febrero, febrero. ¿verdad? En un horario de 9 a 1 de la tarde, cada uno de los días, precisamente para adecuarnos a esta nueva modalidad de capacitación. Es un curso 100% en línea y yo creo que pues todos estos temas van a ser de un gran interés, ¿no? Sobre todo la gente que está obviamente en el área de compras, pero todo aquel interesado en saber de lo que se debe de enterar y cuáles son los aspectos que debe de conocer para poder llevar a cabo un adecuado proceso para implementar una estrategia de compras, ¿no? Sí, básicamente es fundamental y yo sí los invito que por favor asistan con nosotros el 10 y 11 de febrero. Es un par de días bastante enriquecedores donde pueden ustedes llevar a su empresa, a su trinchera, conocimientos de años, ¿no? De años de experiencia Así que es. les puede dar muchos resultados. Siempre que hemos trabajado con muchos alumnos, pues regresamos al punto de que esta información mucha gente la tiene, pero no sabe cómo trabajarla, no sabe cómo manejarla, no sabe ni siquiera qué es, ¿no? Exacto. Entonces, para entender justo todos los temas, para poder ayudarlos y aportar en nuestros lugares, en las empresas, en sus posiciones, sí los invitamos, asistan, es un curso bastante enriquecedor, no se van a aburrir, al contrario, van a aprender muchísimo. Y Claro. bueno, pues los espero con muchísimo gusto y pues a mí me encuentran con AME, cualquier curso personalizado, también podríamos hacerles estudios a sus empresas, de Claro. cómo está funcionando el área, cómo se están moviendo los materiales, con muchísimo gusto estoy a sus órdenes mediante IRAM. De todos modos, les dejo mis redes sociales. Claro, En adelante. LinkedIn me buscan como Malinali Cholula. En AME también, si quieren algún curso, cualquier tema, con muchísimo gusto se pueden dirigir con Irán o conmigo inclusive. Así Mi es. correo electrónico es malinali se escribe, .cholula, @hotmail.com y pues estoy a sus órdenes. Nos vemos Muchas gracias, este Malinali. 10 y 11 de febrero. Así es, ahí los esperamos sin duda para conocer todo esto que nos acabas de platicar, que ahora pues se convierte precisamente como esa zanahoria que vamos a tener enfrente para poder alcanzar un adecuado plan de estrategias de compra. Pues Malinali, como siempre, te agradezco mucho tu entusiasta participación, sobre todo agradezco que nos compartas tu experiencia ahora en este programa El Mundo del Envase. Muchas gracias, Irán, por la invitación. La verdad es que tu programa todo un éxito. Me encanta escucharlo y seguramente a muchos oyentes y amantes del empaque nos encanta escuchar este tipo de conversaciones, que son conversaciones que agregan valor y que seguramente nos va a traer buenos resultados hacia el futuro. Muchas gracias por la invitación y pues estamos aquí al pendiente. Muchas gracias, Malinali. Bueno, pues amigos del mundo del envase, con esto terminamos el programa del día de hoy, que esperamos que realmente haya agregado valor para todos ustedes. Y bueno, pues reiterar la invitación para este 10 y 11 de febrero, curso Estrategias de Compra en Materiales de Empaque. Cualquier información acerca del temario y de los costos de este curso lo pueden hacer con Sandra Merlín al correo sandramerlin@ame con .org.mx. Yo soy Irán Cruz Cortés y les agradezco el que nos hayan acompañado el día de hoy. Esto es El Mundo del Envase.
Hasta entonces. El mundo del envase.